a partir resolviendo un problema más de conjunto, ¿sí? Y después vamos a empezar con materia nueva. Este ejercicio es más simple que el último que se hizo en clase, así que no nos vamos a enredar tanto con la anotación, ¿sí? El último que hicimos lo escogí al azar y salió bastante más largo. Ya, ¿de qué se tratan todos estos problemas? Estos problemas son aplicados de conjunto y tenemos que nosotros definir unos conjuntos previos y después ir trabajando con las cardinalidades, ¿sí? Todos se basan en lo mismo, en la misma idea. Entonces leamos. En un análisis de rendimiento de 120 estudiantes de ingeniería, ¿ya? Entonces, eso nos dice a nosotros cuál es nuestro universo, ¿sí? El universo, pues, sobre el cual vamos a trabajar, o sea, no nos va a interesar algo fuera de eso, son los 120 estudiantes de ingeniería. ¿Ya? Y también nos están diciendo que son 120, o sea, la cardinalidad de este conjunto, del universo, es 120, porque recuerden que la cardinalidad era el número de elementos que tenía cada conjunto, ¿sí? Y entonces, hasta ahí está traducido. En un análisis del rendimiento de 120 estudiantes de ingeniería en las asignaturas de economía, matemática y contabilidad. Se obtuvo que 90 aprobaron economía o matemática, 20 aprobaron economía y matemática, 40 aprobaron matemática y contabilidad, 20 aprobaron economía y contabilidad, 70 aprobaron contabilidad, 30 aprobaron economía y 10 alumnos no aprobaron ninguna. Ya, entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son los conjuntos que nos conviene definir para poder hacer el análisis? ¿A alguien se le ocurre? Aquí tenemos que definir tres conjuntos, ¿cierto? Que son los que aprobaron economía, los que aprobaron matemática y los que aprobaron contabilidad. Entonces, eso escrito sería algo así. Son los X en el universo, tal que X aprobó economía. Y es lo mismo para el resto. Lo X en el universo, tal que X aprobó matemática y en el otro, los X en el universo, tal que X aprobó contabilidad. Ya, esto es bien importante. Siempre tienen que definir los conjuntos convenientes para poder hacer el ejercicio. Aquí estamos hablando de estudiantes, ¿dónde está? Estudiantes de ingeniería, que aprobaron cursos, ¿sí? Entonces los conjuntos tienen que ser justamente eso. Lo X tal es que aprobó un cierto ramo, una cierta asignatura, ¿sí? Entonces ahora viene la parte que uno tiene que empezar a analizar un poco más.
Eso que marqué, ¿cómo se interpreta? Aarón, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Cómo cree usted que podríamos interpretar eso que marqué? ¿Economía o matemáticas? Sí, A ver. Con la E representando economía y el signo de verdad O. ya, y el Y O la E, en términos de conjunto, ¿qué operación es? ¿Se acuerda? no, profesor. Cuando nosotros tenemos conjuntos, si decimos un elemento está en A o en B, eso era unión. ¿Sí? Miren, les muestro. A ver, por aquí estaba. Acá. Cuando vimos las operaciones de conjunto, fíjense, la unión eran los elementos que estaban en uno o en otro. ¿Sí? La intersección eran los elementos que estaban en uno y estaban en otro. ¿Sí? La diferencia eran los que estaban en uno y no estaban en el otro. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir buscando. Volvamos al problema. Ahí, ahí está. Dice, 90 aprobaron economía o matemática. Este O nos dice a nosotros inmediatamente que es una unión. ¿Sí? Lo voy a escribir. Por lo tanto, esa información, economía o matemática, se traduce así. ¿Qué estamos diciendo? La cantidad de elementos que tiene el conjunto E unido M, o sea, los que aprobaron economía o matemática, porque fíjense, así está definido el E. X aprobó economía, y al unirlo con el M, estaríamos diciendo X aprobó economía o X aprobó matemática. ¿Se dan cuenta que es justo lo que dice acá? ¿Sí? Ya, y lo que estamos diciendo es que ese conjunto tiene 90 elementos, por eso le colocamos cardinalidad. ¿Ya? ¿Quedó claro, varón? Sí, profesor. Ya, ahora, la siguiente. Esa de ahí, ¿cómo se interpretará? Darien, ¿está por ahí? No está. Diego Lillo, Dígame, profe. ¿cómo cree usted que interpretamos esto que marqué en amarillo? Usando el signo I, a ver, te voy a buscar. ¿Sí? El I. Con el mismo que uso ahí, pero hacia abajo, ¿no? Sí, la intersección, justamente, ¿cierto? Y Entonces, ahí coloca el 20, es igualmente. la cardinalidad y eso es 20, ¿ya? Ya, entonces se dan cuenta que al final todos estos problemas lo único que requieren es traducción. Después, a ver, eso que marqué en morado, ¿cómo se interpreta? José Morales, ¿está por ahí?
No está. José Miranda. ¿Con intersección también? Ya, ¿y cómo lo escribiríamos entonces ahora? Eh, M intersección C. Ya, ¿cierto? Y eso en cardinalidad igual a 40, ¿cierto? Ya, la siguiente es más o menos lo mismo. Dice, 20 aprobaron economía y contabilidad. A ver, usemos el... 20 aprobaron economía y contabilidad. Eso no sería nada más que E intersectado C, cardinalidad igual a 20. El resto de datos es un poco más fácil. Fíjense, 70 aprobaron contabilidad. ¿Sí? Aquí no hay una operación. Estamos diciendo, la cardinalidad de C son 70. Nada más que eso. 30 aprobaron economía, o sea, la cardinalidad de E es igual a 30. Y 10 alumnos no aprobaron ninguna. ¿Cómo podríamos decir eso? El universo menos los tres conjuntos. El universo ya, ¿sí? La cardinalidad del universo menos los tres conjuntos. O sea, tú dices menos E, menos M, menos C, ¿así? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Y esto, ya que me dieron una, yo les doy otra forma de escribirlo. En realidad tiene varias, ¿ah? El universo menos la unión de los tres. Es lo mismo. ¿Sí? O también, esa de ahí. Ya son todos la misma cosa. Estamos diciendo que al final lo que está afuera. ¿Ya? Afuera de los tres. Entonces realicemos el diagrama de Venn. ¿Sí? Porque esto de aquí, lo que acabamos de hacer, es traducir un poco el problema. Pero con el diagrama de Venn, al final vamos a resolver todo lo que se nos pide. ¿En qué consistía el diagrama de Venn? Consistía en hacer... Oh, me quedó feo. Ahí. En hacer un esquema en donde tuviéramos un universo, tres conjuntos que se intersectaran en algunas partes. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Todo esto en nuestro universo. Ahí está. Digamos que este es el E, este es el conjunto M y este es el conjunto C. Ya, ahí lo pueden ordenar como ustedes quieran. Yo lo escribí así porque fui en orden nomás, pero da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora empecemos a traducir nuestra información numérica de acá en cosas que están acá. ¿Sí? Vamos por la parte fácil. Cardinalidad de C igual a 70, cardinalidad de E igual a 30. O sea, aquí, a ver, nosotros tenemos 30 y aquí tenemos 70 en total. O sea, los 30 están repartidos ahí y los 70 están repartidos ahí. ¿Ya? Esta información, ¿de qué nos sirve? ¿O dónde va, mejor dicho? ¿Va en alguna parte?
¿Qué es E unido M? Sería todo eso, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, esa información de aquí nos está diciendo que en todo esto hay 90. ¿Sí? Entonces, escribámosla después. ¿Por qué? Porque al final no nos sirve mucho por ahora. ¿Sí? Esta nos puede ser más útil. E intersectado M corresponde a la parte común, o sea, este pedacito. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esta información? Que en ese pedacito hay 20. Ahí está. ¿Sí? Después, M intersectado C es 40. La intersección corresponde a la parte común. M intersectado C sería ese pedazo. ¿Sí? Que es la parte común entre M y C. ¿Y qué nos dice? Que ahí hay 40. Y en toda esa parte hay 40. Y lo mismo después. E intersectado C es 20. La parte común entre E y C es esa de ahí. Y por último, nos dicen lo que está en el universo, pero que no está en ninguno de los conjuntos, eso sería toda esa parte. ¿Sí? O sea, lo que está fuera de los tres conjuntos. Eso es 10. ¿Sí? Aquí hay 10. ¿Sí? Ya, y con esa información nosotros tenemos que resolver el problema. ¿Ya? Entonces vamos viendo qué podemos calcular. Fíjense, aquí nosotros tenemos 30. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos 20. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos hay aquí en esa parte? ¿50, no? ¿Cuánto? 50, ¿no? No, ¿Qué dijo? porque aquí hay ¿Serían 30. 10? 10, ahí sí, ¿cierto? Porque aquí hay 30 y aquí hay 20. O sea que lo que tiene que ver en esta parte son 10. ¿Sí? Entonces, borremos este 30. Este de aquí, chuta, borré mucho. Ya no se puede borrar. Entonces en esa parte hay 10. ¿Sí? ¿Qué más podríamos sacar? Esto de aquí no lo escribimos delante. E unido M igual 90. E unido M es todo esto. ¿Sí? Eso es E unido M. ¿Ya? Y esta parte tiene 30. Entonces, ¿cuál es la parte que debería tener lo que falta? ¿Ya? Esto tiene 30. Si lo junto con esto de acá, tenemos en total 90. O sea que este pedacito debe tener 90. ¿Ya?
No es 60, profe. O sea, 60, perdón, sí, tienes razón. No sé de dónde saqué el... Sí, 90 al total. 60, bien. ¿Cuánto será la cardinalidad de E unido C? O sea, de todo esto, ¿se podrá determinar? ¿O no? Sería 30 más 70. Casi. ¿Por qué? Porque esta parte la estamos sumando 2 veces. Ya fíjense, cuando nosotros hacemos la adición o la unión de estas dos y queremos ver cuántos elementos tiene, ya, vamos bien. Son 30 aquí, ¿sí? Son 70 acá, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos sumando 2 veces este pedacito. Entonces tenemos que restárselo una vez. ¿Y eso cuánto nos da? Da 80. Entonces, eso es importante que sepan, que cuando ustedes quieren sacar la cardinalidad a una unión y la suman simplemente, están sumando la parte común 2 veces. Así que tienen que restársela una vez. ¿Sí? Ya. Y pregunta, ¿cómo se interpretará esto con palabras? Este dato. Porque fíjense, nosotros teníamos información en palabras y la tradujimos en números, ¿cierto? Ahora yo le estoy preguntando por lo opuesto. Tenemos esto y les pregunto, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza ese dato? Que 80 alumnos aprobaron economía o contabilidad. Justamente, ¿sí? Entonces aquí es el número de alumnos que aprobó economía o contabilidad. ¿Sí? Alguno de los dos. Podrían ser los dos, pero con uno basta. ¿Sí? Entonces, dicho eso, volvamos al ejercicio para ver qué nos están preguntando. Quizás estamos trabajando de más. ¿Cómo se interpreta la primera información? Aprobaron solo economía. En términos de operaciones de conjunto, ¿sí? Siempre en ese término. ¿Cómo será eso? Solo economía significa economía y no matemática, o sea que no está en el conjunto de los que aprobaron matemática, y no está en el conjunto que aprobaron contabilidad. Ya, eso es lo que nos están preguntando. Ya, y la segunda parte, ¿cómo se interpreta? La intersección de los tres conjuntos.
Exacto, ¿cierto? Aprobó economía y aprobó matemática y aprobó contabilidad. Eso es lo que nos están preguntando. Geométricamente. A ver, voy a achicar un poco para que se vean las dos cosas. ¿Qué vendría a ser esto geométricamente? O sea, si yo lo quiero visualizar en este diagrama, lo que está en economía y no está en los otros dos, o sea, sería este pedacito. ¿Ya? Voy a pintarlo. ¿Ya? Esa es una cosa de las que se piden. Y la intersección de los tres es lo que tienen en común los tres, que sería el pedacito de acá. ¿Ya? Eso es lo que están preguntando. ¿Sí? Ya, sigamos. ¿Qué más podríamos determinar? ¿Cuántos elementos hay en M? ¿80? 80. ¿Por qué? Porque a los 60 que Justamente, viene ahí, ¿cierto? le suman los 20. Ahí tenemos 60 y tenemos 20. Son 80. ¿Cómo se interpreta ese dato? Son 80 los alumnos que aprobaron matemáticas. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tendrá la unión de los tres? O sea, ¿cuántos elementos tendrá esta parte? 110, ¿o no? Bien, 110. ¿Por qué? Porque habían 10 que no habían aprobado ninguno. ¿Cierto? En total hay 120 y hay 10 que están afuera. ¿Ya? Entonces, esto se interpreta como que aprobó alguna de las asignaturas. Y tenemos que hay 110. ¿Sí? Y con eso estamos casi listos. Y por último voy a utilizar esa propiedad. Se ve rara,
¿Sí? Pero razonémosla un poco. ¿Qué estamos diciendo? La cardinalidad de la unión de los tres es la cardinalidad de E más la cardinalidad de C más la cardinalidad de M. ¿Sí? Volvamos al dibujo. Esto de aquí, que ya sé que tiene 110, yo lo puedo escribir como eso, ¿sí? O la cantidad de elementos que hay ahí, más la cantidad de elementos que hay aquí, más la cantidad de elementos que hay aquí. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Pasó algo similar a lo que les dije anteriormente. O sea, esta parte la sumamos 2 veces. Esta parte la sumamos 2 veces. Y esta parte la sumamos 2 veces, así que la resto. ¿Sí? Y ahí la resté. La intersección, las 3 intersecciones. Pero, ¿qué pasó? Cuando nosotros hacemos después la resta de esto, esto y esto, este pedacito de aquí se canceló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo sumamos 3 veces al sumar las tres cardinalidades. Después lo restamos 3 veces cuando restamos esta, esta y esta. Así que por último tenemos que añadirlo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta propiedad escrita o algebraicamente se ve rara, pero en realidad no es nada más que ir sumando y quitando lo que sumé 2 veces. Y después sumar lo que quité todas las veces. ¿Ya? ¿Por qué nos sirve? Esto de aquí nosotros sabemos cuánto vale. Vale 110. Las 3 cardinalidades por separado sabemos también cuántos son. Una es 70, la otra es 30 y la otra era 80. 70, 30, 80. Eso es lo que voy a escribir. 70 más 30 más 80. Ahora tenemos que restar las 3 cardinalidades de las intersecciones. ¿Cuántos son? Acá están. 20, 40 y 20. Menos 20, menos 40, menos 20. Y por último, sumar la cardinalidad de la intersección de los 3. Entonces se dan cuenta que esto es una ecuación de primer orden. O sea, ustedes toman todo esto y lo llevan restando. Y eso es todo. Ya, hagamos las cuentas. Este 110 sigue siendo 110. 70 más 30 son 100, más 80 son 180, menos 20, 160, menos 40, 120, menos 20 es 100. Ya, y ahí estaría. Esa es la cardinalidad de la intersección de los 3. Es 10. Volvamos a nuestro diagrama. Acá está. Entonces, este pedacito es 10. ¿Sí? Entonces, la respuesta a nuestro primer problema, o sea, nuestra segunda pregunta en realidad, está lista. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo nosotros sacamos la otra respuesta, la que está en morado? ¿Se puede? ¿Cuánto es?
Si esto es 10 y todo esto es 20, ¿cuántos habrán aquí? 10. 10, ¿cierto? Ya, pues con eso estamos listos. ¿Por qué? Porque esta sección que está en morado la podemos escribir como todo el conjunto E, en cardinalidad, siempre hablando de cardinalidades, menos este pedacito, que son 20, menos este pedacito que son 10. ¿Cuánto nos queda en total? ¿Cuántos elementos nos quedan aquí? Cero. O sea, ningún estudiante aprobó solo economía. ¿Ya? Sí, porque si aquí hay 30, menos estos 20, significa que aquí hay 10. ¿Sí? Pero si en este pedacito hay 10, significa en realidad que aquí hay 0. ¿Ya? Y ahí están contestadas las dos preguntas. ¿Alguna duda, chicos? Estos ejercicios tienen que ponerle ojo, porque fijo que coloco algo así en el certamen. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y cuándo el certamen? Está puesto para la otra semana, el 30. Ya. Pero yo le había dicho que si es que alguien tiene, no sé, tiene muchas evaluaciones, que conversaran conmigo nomás y lo podíamos correr, no había problema. Yo creo que está bien. Así que ahí, si es que tienen problema o algo, convérsenlo y lo vemos en alguna clase. Si no, lo hacemos ahí nomás. Ya chicos, eso era lo que les quería mostrar hoy día, que era un último problema de aplicación de conjuntos. Como les dije, esto fijo que entra, así que pónganle atención. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿y hasta qué entra en el primer certamen? ¿Hasta esto? No, tenemos que ver lo que veamos esta semana, que es geometría analítica. Ya. O sea, serían 3 capítulos, eso. Yo quería evaluar 4, pero por tiempo van a tener que ser 3 nomás. Ya, profe. Ya, y hoy día partimos también con materia nueva, ¿sí? Que es geometría, como les había comentado, geometría analítica. ¿De qué se trata la geometría analítica? Porque la geometría uno la estudia en el colegio, ¿cierto? Los triángulos, los cuadrados, en realidad los cuadriláteros, hay figuras con n lados, y eso, hasta ahí nomás lo que estudiamos en geometría en el colegio. Cuando nosotros le ponemos el apellido analítica, o cuando nosotros a cualquier cosa le pongamos el apellido analítico, significa que eso que estamos estudiando, en este caso la geometría, la vamos a ver, pero desde un punto de vista distinto, que va a ser ubicando sus elementos en un sistema cartesiano. ¿Sí? O sea, para que se hagan una idea. En el colegio nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Estudiábamos el triángulo, estudiábamos un cuadrilátero, pero no nos importaba la posición que estaba ocupando en el plano. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir un sistema cartesiano. ¿Cuál es la gracia de eso? Que todos los elementos que estamos estudiando van a estar dados por
ecuaciones, por ejemplo, esto de aquí son ecuaciones, ¿sí? Y esto de aquí van a ser puntos del plano, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean que a algo se le pone el apellido analítico, significa que lo van a sentar en un sistema cartesiano. Eso es todo. ¿Ya? Primera definición. Definición de plano cartesiano. ¿Ya? Esta en realidad es más que verla, es un repaso, porque es lo mismo que ustedes sabían de antes. Un plano cartesiano de partida es un plano, ¿sí? No es el espacio, sobre el cual nosotros vamos a ubicar dos rectas reales, perpendiculares entre sí, que se intersectan en el cero. ¿Sí? O sea, tenemos una recta, aquí está, una recta real, que se intersecta con otra recta real, y ambas se intersectan en el cero de cada recta. ¿Sí? Por convención, siempre vamos a escribir que la recta es positiva hacia allá, positiva hacia allá, positiva ahí, ¿ya? A la recta que está horizontal se le llama eje X, a la recta que está vertical se le llama eje Y. ¿Sí? Como les digo, esto de aquí es simplemente repaso, porque es algo que deberían haber visto, y si no, bueno, ahora lo estamos reviendo. No es tan difícil, ¿sí? Ya, esta construcción, ¿qué es lo que hace? Divide al plano, porque el plano al final es todo, ¿cierto? Es todo. Es infinito. Divide en 4 regiones. ¿Ya? Que sería esa de ahí, que sería para allá, ¿cierto? Que sería para acá, y que sería para allá. ¿Ya? Esas regiones las vamos a denominar cuadrantes, ¿sí? Y los vamos a numerar de la siguiente forma. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Por qué tomaron esa numeración? No tengo idea, ¿sí? Dijeron, ya los vamos a numerar así, y así fue, porque perfectamente alguien podría haber dicho, pero este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, ¿sí? Pero no, la numeración estándar es esa, ¿ya? ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve poder hacer eso? Nos sirve porque los puntos del plano, o sea, el punto que a ustedes se les ocurra en el plano que contiene mi hoja, por ejemplo ese de ahí, lo vamos a poder describir de una forma. ¿Cómo? Mediante sus coordenadas. ¿Sí? Si nosotros tomamos un punto cualquiera del plano, por ejemplo ese punto, si le hacemos sombra al eje X, tenemos un punto acá, que esa es la primera coordenada del punto. Y si este punto lo proyectamos sobre el eje Y, donde llegamos es la segunda coordenada del punto. ¿Sí? O dicho de otra forma, que fue lo que escribí acá, lo que hacemos nosotros es completar este rectángulo, y la ubicación de estos vértices me dan las coordenadas del punto. ¿Sí? Y de hecho, por eso más adelante quizá en otro curso, a esto le van a llamar sistema rectangular, ¿sí? Porque hay otros tipos de sistemas, el sistema polar, el sistema cilíndrico, hay un montón de sistemas, pero el sistema rectangular es el que todos conocemos de antes. ¿Y por qué se llama sistema rectangular? No es nada más que porque para ubicar los puntos nosotros formamos rectángulos, ¿sí? Por ejemplo, este punto de acá, ¿cuáles serían sus coordenadas? Ahí armamos el rectángulo. Y esas serían las coordenadas del punto. ¿Ya?
Entonces, primera herramienta que nosotros tenemos. La distancia entre dos puntos. ¿Sí? Porque cuando, volviendo a lo que dije al principio, cuando nosotros trabajamos no estando en un sistema coordenado, nosotros no teníamos cómo describir los puntos. O sea, si nosotros decimos punto A, punto B, pero no ponemos un sistema cartesiano, no podemos calcular la distancia entre ellos, ¿cierto? O sea, no podríamos calcular esa magnitud. ¿Ya? Pero el hecho de poder poner esto en un sistema cartesiano a nosotros nos permite poder determinar las distancias entre puntos. Entonces, ahí ya tenemos una ventaja. ¿Ya? Y si nosotros tenemos dos puntos, la distancia entre ellos, la distancia entre el punto x0 y 0 y el punto x1 y 1, va a estar dado por esta expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a hacer una mini prueba o mini demostración. En realidad no es mucho lo que hay que hacer, pero igual lo vamos a mostrar. Si ahí tenemos un punto, voy a hacerlo más grande mejor. Chuta. Aquí. Ya, ahí están los dos puntos. La distancia entre ellos no es nada más que el largo de ese segmento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Inteligentemente vamos a cerrar esto allá. Vamos a cerrar esto para allá. Y lo que se forma aquí es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Para arriba ahí, triángulo rectángulo. ¿Cuál es el teorema más importante de la geometría para triángulos rectángulos? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué preguntó, profe? ¿Cuál es el teorema más importante en geometría que involucra triángulos rectángulos? Pitágoras. El de Pitágoras, ¿no? El de Pitágoras, ¿cierto? Teorema Pitágoras. ¿Qué es lo que dice el teorema Pitágoras? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Justamente. ¿Y qué es la hipotenusa en este caso? La distancia. La distancia entre los dos puntos. ¿Sí? Ya, entonces ahora les pregunto, ¿cuál es la medida de ese lado? Porque eso es un cateto, ¿cierto? ¿Cuál es la medida de ese cateto? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, este punto tiene coordenada x1, y 1. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que aquí está x1. Porque recuerden que para ubicar los puntos en el espacio tenemos que ir proyectando. ¿Sí? Este punto lo proyectamos al eje X y nos tiene que dar eso. Si este punto lo proyectamos en el eje Y, nos tiene que dar Y1. Y lo mismo con el otro punto. ¿Sí? Y entonces, ahora quizás es más simple. Esta distancia, ¿cuánto será?
Esto, ¿cierto? La diferencia de esos dos. Y1 menos I0. Ya. Y la otra. Eso, ¿cuánto será? Esa diferencia, ¿cierto? X1 menos X0. Ya, y ahí está listo. Miren. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Si le tomamos la raíz cuadrada, nos da la distancia. Listo. Entonces, si es que se le olvida la fórmula de distancia entre puntos, ustedes pueden recurrir al teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y acordarse. ¿Dudas con eso? ¿Quedó claro? ¿O no? O sea, pueden aprenderse la fórmula o bien pueden deducirla. Da lo mismo. Otra herramienta, el punto medio entre dos puntos. Si nosotros tenemos dos puntos del plano, el punto medio entre ambos corresponde al punto en donde nosotros, la primera componente es básicamente promediar. ¿Sí? Promediamos las primeras componentes y promediamos las segundas componentes. ¿Sí? O sea, si hacemos un dibujito para que se entienda mejor. Ahí están los dos puntos. El punto medio entre ambos sería un punto que se ubica más o menos por aquí. Ese es el punto medio. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto medio? No es nada más que promediar primeras componentes, promediar, ahí está, promediar segundas componentes. ¿Sí? O sea, si este es x0, este es x1, este de aquí sería x0 más x1 medios. Hoy no cabe. Ya, pero eso. Y para el otro se va a ver mejor. Si este es y0, este es y1, la segunda coordenada del punto medio es el que está a la mitad. ¿Sí? Eso es todo. Ya, ojo, todas estas cosas son herramientas. Por sí solas no van a representar un ejercicio. Pero pueden haber ejercicios donde parte de esto esté incluido. ¿Sí? Son herramientas para poder construir cosas más elaboradas. Ya, ahora entramos a rectas. ¿Sí? Porque lo mismo que les decía antes, en el colegio uno estudió todo, estudió segmentos, estudió rayos, estudió rectas, pero en principio no se ubicaron en un sistema coordenado. Después incluso se hace, ¿sí? Se encuentra la ecuación de la recta y eso lo vamos a repetir. ¿Ya? La pendiente de una recta. Una recta es eso, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a tener un sistema coordenado y vamos a ubicar una recta. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan bien presente, porque ¿por qué es distinto a lo que se hace en geometría? Porque estamos incluyendo el sistema cartesiano, ¿sí?
Si nosotros tenemos una recta sobre un plano cartesiano, que es lo que les acabo de decir, y conocemos dos puntos de esa recta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es definir la pendiente de esa recta. ¿Sí? Pendiente. Pendiente viene de inclinación, ¿sí? O sea, en otras palabras, es una forma de medir qué tan inclinada está la recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser diferencia en las coordenadas y partido diferencia en las coordenadas x de los dos puntos. O sea, ponémoslo un poco más allá. Ahí tenemos un punto de la recta, no sé, por acá podemos tener otro. La pendiente de la recta no va a ser nada más que el cociente entre la diferencia en y, o sea, esto de acá, con la diferencia en las coordenadas x de los puntos, o las primeras coordenadas, que sería eso de ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, si la recta tiene mayor inclinación, ¿sí? Por ejemplo, esa de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Esta diferencia va a ser más grande conservando esta de acá. ¿Sí? Lo dibujo un poco mejor. Ahí tenemos una recta con mayor inclinación. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Con el delta i, o la diferencia en las segundas coordenadas, va a ser más grande. Y en una fracción, ¿qué pasa si aumenta la parte de arriba? ¿Se hace más grande o se hace más chica la fracción? Si esto se mantiene, pero esto se hace más grande, ¿qué pasa con la fracción? Esa es la pregunta. ¿Crece o decrece? Ese. Crece. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que la pendiente es una forma que tenemos para medir la inclinación de la recta, que ya lo había dicho. ¿Y cómo se comporta? Que yo creo que también lo sabían de antes, pero ahora dimos el argumento. Mientras más grande la pendiente, la recta está más inclinada. Entonces, pendiente mayor, lo que estamos diciendo es que implica mayor inclinación. ¿Sí? Una observación. Este numerito está bien definido siempre y cuando el denominador no sea 0. ¿Cierto? Porque si el denominador es 0, todos sabemos que da una forma indeterminada. ¿Sí? En otras palabras, la pendiente es posible definirla siempre y cuando la recta no sea paralela al eje Y. Porque en una recta que es paralela al eje Y, ahí tenemos que las primeras componentes van a ser iguales. ¿Sí?
Entonces, esta observación es bien importante. La pendiente de la recta se define solo en rectas que no son paralelas al eje Y. Ahí sí. ¿Ya? Ya, y nos vamos a quedar ahí por hoy. ¿Sí? Para que nos vamos acostumbrando un poco al retorno. La clase de el día jueves va a ser de varios elementos. Va a ser de rectas, va a ser de lugares geométricos y en particular de circunferencia, de parábola, ya de cosas de ese estilo. Así que esa va a ser un poco más densa, para que repasen los conceptos de hoy día y no lleguen tan perdidos en la próxima clase, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ya chicos, entonces los dejo. Que estén bien, tomen desayuno, aprovechen. Nos vemos el día jueves, ¿ok?